Bien, hermanos, por favor, vamos a concentrarnos en esta hora de estudio que tenemos hoy día jueves. Retomamos nuestros estudios, estamos hace 2 semanas ya que no habíamos tenido estudio bíblico, pero por la gracia del Señor tenemos la oportunidad de estar juntos en esta noche para retomar nuestro estudio de Mateo, hoy con un tema bien especial, un tema muy complejo y además también muy generalizado, probablemente no solo en los tiempos en los cuales el Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra, sino en todos los tiempos, porque es un problema del corazón humano. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20. Mateo 15, versículos 1 al 20, por favor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque se lavan las manos cuando comen pan, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Este pasaje, esta incidencia que se produjo entre el Señor Jesucristo y los fariseos y escribas, tiene mucho contenido, mucha enseñanza profunda respecto quizás a algo que no podemos apreciar en forma literal aquí, pero al examinar un poquito la reacción de los fariseos y la respuesta del Señor Jesucristo, nos podemos dar cuenta que tiene implicancias teológicas relacionadas con el concepto correcto de Dios y el concepto correcto del hombre. La mayor parte del problema del legalismo se da por esa falta de comprensión, falta de entendimiento de lo que es el carácter de Dios y lo que es el carácter del hombre. Nosotros vemos al Señor Jesucristo en esta parte ya en una etapa bien cada vez más compleja respecto a la oposición. Nosotros ya hemos visto anteriormente cómo la oposición iba creciendo más y más, y llegamos a esta parte donde envían desde Jerusalén a escribas y fariseos para poder tratar de buscar algún indicio, alguna evidencia de que el Señor Jesucristo estaba yendo en contra de la ley de Moisés, para poder acusarlo frente al concilio o al Sanedrín y posteriormente llevarlo, como sucedió años más tarde, ¿cierto? O un tiempo después, sucedió a llevarlo a los romanos para que pudiesen crucificarle, pudiesen ejecutarlo. De tal manera que no es un antecedente simple el que Mateo menciona en el versículo 1, donde dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Hasta el momento habían fariseos y escribas que habían entrado en una cierta confrontación con él, tuvieron algunos incidentes con él, pero eran fariseos o escribas del mismo lugar, es decir, donde el Señor Jesucristo estaba desarrollando su ministerio, que era en el norte de Israel, la provincia de Galilea.
Sin embargo, ahora le envían directamente desde Jerusalén y eso implica que seguramente fueron ordenados por el Sanedrín para que fueran a tratar de buscar alguna evidencia, como acabo de decir, para acusar al Señor Jesucristo. Y en estas circunstancias y en este contexto es que estas personas acusan a los discípulos e indirectamente acusan al Señor Jesucristo de quebrantar una tradición muy importante que había en ese tiempo, que era la tradición de los ancianos, como dice el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa fue la acusación que ellos hicieron y todo el resto describe la respuesta del Señor Jesucristo y cómo esta respuesta a nosotros nos dice cuál es el problema real del legalismo, no solo en ese tiempo, en esa época, sino en todas las épocas, porque el legalismo tiene que ver con el corazón humano y con una percepción incorrecta de Dios y una percepción incorrecta del hombre también. Yo creo que de alguna manera nosotros también podríamos identificarnos con los fariseos, porque querámoslo o no, cada uno de nosotros lleva un fariseo dentro. Y ese fariseo se manifiesta en ciertas ocasiones y quizás nosotros quisiéramos evitarlo, quisiéramos ignorar esa realidad diciendo que no es así, que nosotros quizás ya pasamos por eso, pero dejamos eso atrás, pero la verdad es que de tanto en tanto vuelve a salir ese legalista que hay en nuestro corazón. Hace un poco tiempo atrás tenía mi teléfono celular en la mano y apreté una tecla que es el Twitter, que en el Twitter hay una cantidad de noticias que salen todos los días. Por ejemplo, uno está siguiendo a las agencias noticiosas de Chile, a los canales, qué sé yo, o cualquier radio que da noticias. Entonces, yo normalmente uso Twitter y resulta que alguien se me acerca y mira y dice, tú usas eso, ¿sí? Otro pastor. Entonces me dice, pero para eso se requiere tiempo. Y yo vi ya la intención que había detrás de esa palabra, de esa frase. En el fondo, él no lo usa. Entonces, él quería decir que usarlo eso era algo malo, que no debía hacer. Pero no lo decía abiertamente, sino que simplemente él lo dio a entender a través de la pregunta un poco capciosa que él hacía. Esto es un legalismo que quizás para la misma persona no se da cuenta que es legalismo. ¿Por qué? Porque el que quiere usar redes sociales las usa y el que no quiere usar no las usa, pero el que no las use no acuse al que las use y viceversa, ¿entienden? Eso es legalismo, cuando empezamos a establecer ciertas reglas porque nosotros tenemos esta forma de ser, entonces queremos que todos estén de acuerdo a esta forma de ser. Y cuando alguien hace otra cosa que no está de acuerdo con la persona, entonces empezamos a tratar de juzgar ciertas intenciones o algún tipo de pecado, entre comillas, porque el legalismo hace de las costumbres de las personas, de los gustos personales muchas veces, hace reglas o hace normas supuestamente que no deben quebrantarse. Este es el corazón del legalismo, este es el gran problema que se produce y estos hombres también que estamos aquí revisando en el capítulo 15 de Mateo, los primeros 20 versículos, también otra vez en la pregunta que le hacen al Señor va una acusación claramente a que los discípulos estaban haciendo algo que no debían hacer. Y si estaban haciendo algo que no debían hacer, entonces estaban pecando, estaban transgrediendo una ley que nadie debía transgredir. Sin embargo, no era la ley de Dios, no era la palabra de Dios. Pero ellos habían elevado tanto estas tradiciones que lo habían colocado a la par, inclusive sobre la palabra de Dios. De tal forma que entonces todos nosotros, en todos los tiempos, estamos expuestos a este tipo de situación. Todos llevamos también un legalista muy fuerte dentro de nosotros y tratamos de que todos se ajusten a la forma en que nosotros queremos vivir. Por ejemplo, hay personas que solo les gustan los himnos y si cantan un coro que no tiene que ver con los himnos, que siempre ha cantado y que muchos les gustan, de alguna manera en su corazón siente que las personas no están haciendo lo correcto. Eso es producto del legalismo que llevamos dentro.
O viceversa, alguien que le guste la música contemporánea y entra a una iglesia donde escucha solo himnos y no le gusta eso porque él quiere escuchar música contemporánea y le parece que esas personas que están escuchando solo himnos están equivocadas. Que al menos debiesen colocar otro tipo de música. Esas formas son formas externas que nosotros estamos creando permanentemente y que muchas veces tienen que ver con gustos personales, pero no tienen que ver con la palabra de Dios. Distinguir esas cosas, eso es producto de un crecimiento espiritual, de un conocimiento más profundo de Dios y de un conocimiento más profundo de nuestro propio carácter espiritual. Ahora, notemos cómo, y aquí vale una explicación quizás un poco más extensa, ¿qué eran las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos era un conjunto de sentencias, enseñanzas y decisiones de los rabinos, que con el pasar de los años formaron un cúmulo de prescripciones minuciosas, que con el tiempo se igualaron a la ley misma e incluso fueron consideradas superiores, como en este caso. Es un cúmulo entonces de sentencias, de enseñanzas, de decisiones de los rabinos que ellos establecieron en un tiempo específico, particularmente después de que fueron llevados cautivos a Babilonia, en el año 586 a.C., que se produjo la última deportación de los judíos a Babilonia. Las personas que llegaron allá se dieron cuenta que eso era producto de un juicio de Dios porque ellos no habían guardado la palabra de Dios. Se dieron cuenta que habían transgredido la ley de Dios y entonces ellos pensaron, esto no está bien, nosotros nos equivocamos, estamos sufriendo por causa de haber transgredido la ley de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a buscar la ley, comenzaron a juntar los rollos que llevaban y empezaron a estudiar minuciosamente la ley, al punto que Esdras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice que era un escriba versado en las Escrituras, era una persona que conocía profundamente la Escritura. Y él, en el capítulo 8 de Nehemías, por ejemplo, está la predicación de Esdras que duró prácticamente medio día, desde el amanecer hasta las 12 del día y más inclusive, donde expuso la ley, donde explicó la ley, donde hizo una predicación, literalmente estaba sobre un púlpito de madera, dice, y estaba predicándole alrededor de 45, 47 mil personas, según los estudiosos. Ahora, eso fue bueno, pero llegaron después algunos a profesionalizarse en esa tarea. De tal manera que, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a interpretar la ley y empezaron a tratar de hacer más estricto el cumplimiento de la ley. Y a través de eso, ¿qué hicieron? Añadieron una serie de enseñanzas, prescripciones, como dice, sentencias, los rabinos, especialmente los maestros, los escribas, para hacer más estricto el cumplimiento de la ley, porque ellos dijeron, no queremos que vuelva a suceder esto que nos sucedió con la deportación, producto del juicio de Dios por haber transgredido la ley. Entonces nosotros ahora vamos a hacer más estricto el cumplimiento de la ley. Pero el problema es que empezaron a añadir una serie de cosas, al punto que finalmente empezaron a normar hasta lo más pequeño, es decir, no solo las cosas grandes, sino las cosas más pequeñas, la forma en que tenían que hacerlo. Y de esa manera ellos empezaron a crear la famosa tradición de los ancianos, que se fue transmitiendo vía oral, no escrita, de generación en generación. Posteriormente en las sinagogas empezaron a enseñar a los niños ya este tipo de tradiciones, no la ley misma, sino las tradiciones de los ancianos que interpretaban la ley. Entonces los niños tenían que repetir hasta que finalmente llegaban a saber de memoria prácticamente estas tradiciones. Pero como el corazón humano siempre está creando más y más y más reglas, ellos juntaron un cúmulo increíble de tradiciones al punto que en el año 200 después de Cristo finalmente fue establecido. Esa tradición oral fue llevada a la escritura. Escribieron eso en lo que se llamó, aquí tengo el nombre, a ver, lo tenía por aquí, la Mishnah o Mishnah. Y el conjunto de tradiciones entonces de
de los escribas fue puesta por escrito finalmente. Y era un gran volumen. Y después de eso, de haber puesto por escrito esas tradiciones, ellos encontraron que todavía era necesario seguir normando. Entonces escribieron otro documento amplio que se llamaba la Gemara. Después de eso, escribieron un tercer documento. Imagínense cómo añadieron tantas cosas. Finalmente, el judaísmo como tal se desvirtuó completamente de la ley del Antiguo Testamento, casi por completo, diría, en lo que se llamó el Talmud. Y había dos Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén, pero eran grandes tomos, inmensos tomos, donde finalmente se escribían o se estudiaban los comentarios de los comentarios de los comentarios de la ley. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo todavía no ocurría eso, porque estamos en el primer siglo, en la primera parte del primer siglo, en la primera mitad del primer siglo. Sin embargo, para que ustedes vean que hasta dónde llegó estas tradiciones que finalmente desvirtuaron o terminaron transgrediendo incluso la ley de Dios, es decir, la verdadera palabra de Dios. Este es el gran problema del legalismo. El legalismo finalmente termina desvirtuando lo que nunca debió ser desvirtuado, que es la revelación de Dios. Ahora, este tipo de forma de actuar tiene dos problemas esenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces van más allá de lo que Dios había revelado en la ley, mucho más allá, al punto de estirar estas interpretaciones y a sacar cosas totalmente absurdas. Inclusive más adelante vamos a ver algunas citas literales de algunos rabinos para ver lo absurdo, hasta dónde llegaba esa interpretación. Entonces estos dos problemas es que muchas veces iban más allá de lo que Dios había revelado en la ley, y el segundo problema es que quebrantaban el sentido y significado espiritual de la ley, el propósito de la ley. Ellos interpretaban literalmente algunas cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, particularmente ceremoniales, pero ellos no la interpretaban como que fueran ceremonias que conducían o tenían un significado espiritual o moral, sino que interpretaban la ceremonia en sí mismo, como un fin en sí mismo. Y por eso es que, en el día de hoy también hay este tipo de actitudes, como dije, que es generalizado este asunto del legalismo, y por eso, porque está en el corazón mismo del ser humano. Es parte de la esencia del ser humano, y seguramente si nosotros empezamos a revisar nuestra vida, vamos a ver que también hemos caído de alguna manera en el legalismo. No una vez, sino muchas veces. Para poner un ejemplo, me acuerdo que en una ocasión yo hacía muy poco que había conocido al Señor y estuve en una iglesia en otro lugar, en el norte del país, y alguien me habló sobre el ayuno y me dice, ¿y por qué no ayunas si eso es bueno? El Señor lo ha establecido. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Miren la respuesta que yo di. No, porque en mi iglesia no lo hacen. Esa fue mi respuesta. O sea, en el fondo, mi respuesta fue tan absurda porque lo que importaba es lo que dice el Señor en su palabra y no lo que la iglesia hacía. ¿Ven? Yo estaba diciendo, la tradición de mi iglesia es más importante que la palabra de Dios. Y la otra persona muy sabiamente me dijo, pero lo que pasa es que la Biblia dice eso. ¿Entienden? Entonces uno muchas veces actúa de esta manera, probablemente sin darse cuenta. Un exceso de celo por la santidad experimental quizás es la que llevaba a estos hombres a eso. Un exceso de celo para cumplir la ley y no transgredirla nuevamente. Y en ese sentido ese celo es positivo, pero estaba siendo mal canalizado. Mal canalizado. Por eso es que por este exceso de celo hacían énfasis en el ritual y no en el significado y propósito del ritual. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál fue la acusación específica? Para que ustedes tengan más o menos en cuenta esto que acabamos de decir respecto a la tradición de los ancianos, ¿qué es lo que estaban transgrediendo supuestamente los escribas que acusaron a los discípulos, los escribas y fariseos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa fue la acusación. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los judíos tenían una serie de abluciones ceremoniales, es decir, donde pasaban por agua, donde se lavaban, una cantidad de cosas que ellos hacían al respecto. Ahora, y aquí esto es muy, muy importante.
ellos podían citar textos bíblicos, o sea, podían citar el Antiguo Testamento, particularmente del Pentateuco, para decir que los lavamientos rituales estaban establecidos en el Antiguo Testamento. Pero miren cómo lo desvirtuaban. Vamos a verlo. Algunos textos para darnos cuenta después de cuál era el significado de esos lavamientos rituales. Vamos a Éxodo 19:10, que es la primera vez que esto se produce en el contexto de una orden directa de parte de Dios a través de Moisés. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, miren, es fuerte esto. Y Jehová dijo a Moisés, Dios hablando a través de Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Ven? Laven sus vestidos, si no era por un asunto de que estuviesen sucios, sino que era por un lavamiento ritual. Laven sus vestidos. Levítico, en el día de la expiación, un día en el año se producía el día de la expiación, el Yom Kippur que se llama, y tenían que hacerse lavamientos también los sacerdotes para poder ministrar. Levítico 16, 26 y 18. Dice, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Versículo 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Ahí otra vez habían lavamientos rituales mandados por Dios. Estos estaban registrados, estos de Levítico 16, en la ley de Dios en este día especial del perdón o de la expiación, donde se mataban unos machos cabríos para expiar el pecado del sacerdote primeramente, el pecado de los sacerdotes y el pecado del pueblo en general. Ahora, estaba demandado en la Escritura, entonces los fariseos y escribas podían decir, eso es lo que Dios ha dicho, entonces el lavamiento ritual es algo que debemos hacer. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de esos lavamientos? En el primer texto que leímos, Éxodo 19:10, lo dice en el mismo versículo. ¿Cuál era el propósito de la ceremonia como tal externa? ¿Cuál era el propósito en el caso de Levítico de lavarse completamente, lavar sus vestidos, lavar su cuerpo con agua? Después podrá entrar en el campamento. ¿Cuál era la finalidad? No era un fin en sí mismo. Era una ceremonia que apuntaba a la purificación espiritual. Era un recordatorio externo que pudiese mostrar que en realidad la persona debía hacerlo para poder tener siempre presente delante de él a través de una clase objetiva, vamos a decir, la necesidad de la purificación de su corazón. Es decir, era un elemento externo, pero apuntaba a un elemento interno y fundamental que era la santificación. En consecuencia, no era el ritual por sí mismo, sino que el ritual estaba para recordar la necesidad del lavamiento del corazón. Un ejemplo más. Moisés, o Dios mandó a través de, incluso antes de Moisés, ¿cierto?, en el tiempo de Abraham, que circuncidara su casa, a los varones, ¿cierto?, de su casa, ¿recuerdan? Y la circuncisión llegó a ser una señal del pacto con su pueblo. Y la circuncisión era un corte en el cuerpo del varón. Ahora, ¿ese era el propósito? No, porque Moisés le dice en Deuteronomio claramente a los israelitas que debían circuncidar el prepucio de vuestro corazón, le dice. Entonces la circuncisión externa era una señal externa física de mostrarle la necesidad de un cambio de su corazón. Circuncidar significaba cortar, por tanto dividir, separar. Ellos debían separarse del pecado y debían consagrarse a Dios. Ese era el sentido real. Sin embargo, ellos se quedaron en el ritual. Y entonces interpretaron el ritual, pero desvirtuaron el sentido del ritual, el propósito del ritual, el significado del ritual. ¿Lo ven? Entonces aquí, cuando ocurrió esto, los fariseos podían decir, eso está en el Antiguo Testamento. Sí,
Pero cuando el Señor Jesucristo apareció, cuando el Señor Jesucristo llegó, cumplió absolutamente todo, y haber cumplido eso, entonces estaba cumpliendo todo lo ceremonial del Antiguo Testamento. Porque en el fondo todo eso apuntaba al momento, al tiempo en el que el Señor Jesucristo iba a aparecer. Y una vez que Él llegó, entonces eso no tenía necesidad. Ahora, todavía alguien podría decir, pero ellos tienen razón porque había lavamientos rituales. Bueno, el problema de esto es que en realidad estos lavamientos rituales de los que habla aquí no eran conforme a la ley de Dios, sino conforme a la tradición de los ancianos. O sea, era una interpretación de ellos que llegaron entonces en esto que yo les mencioné, la Mishnah, por ejemplo, donde finalmente se puso por escrito la tradición oral de la tradición de los ancianos, se dividía en 6 partes. Y miren los 6 partes o temas, o tópicos. Primero, semillas. Segundo, fiestas. Tercero, mujeres. Cuarto, perjuicios. Quinto, cosas santas. Y sexto, lavamientos. ¿Ven? Dentro de todo eso había una subdivisión. Y esa subdivisión abarcaba estos 6 temas. Y el último era de los lavamientos. Y a su vez los lavamientos se subdividían en una serie de lavamientos rituales. Ahora, esos lavamientos rituales que no estaban en la ley de Dios fueron añadidos en la tradición de los ancianos. ¿Y cuál era uno? El lavamiento de las manos antes de comer. No tenía nada que ver con un asunto higiénico. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con un asunto ritual, ceremonial, para supuestamente estar purificados para poder comer. Ese era el sentido. Ahora, noten, el versículo 2 dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan, porque las manos uno es con lo que toma directamente el alimento, el pan, ¿verdad? Para poder comerlo. Entonces, ¿de qué lo estaban acusando? De no cumplir una tradición que los mismos rabinos habían inventado y habían creado y habían añadido a la ley de Dios, que no tenía que ver con la ley de Dios. Por ejemplo, para los judíos, si alguien iba al mercado y hacía una transacción o un negocio con un gentil, con una persona no judía, el solo hecho de hacer ese negocio y que él tomara algo que tenía el otro en sus manos, ya estaba contaminado ritualmente. Inclusive si pasaba por el lado y rozaba a la otra persona, también estaba contaminado ritualmente. O sea, eran tan escrupulosos, tan detallistas, tan minuciosos en esas reglas, que obviamente llegaban a ser absurdas. Entonces ellos decían, si la persona iba allá y luego volvía y se sentaba a la mesa y comía, necesariamente tenía que lavarse las manos. Pero eso no tenía nada que ver con la ley de Dios. No sé si están notando cuál es el corazón del legalismo. El corazón del legalismo es interpretar y añadir a la realidad, a lo que Dios ha revelado, tomando a veces principios de ahí, sacándolos de contexto o no entendiendo el significado real, espiritual y moral del texto para poder aplicarlo o exigirlo como una aplicación a todas las personas. De esa manera colocaban cargas sobre las personas que no podían llevar. Por eso Jesús los acusa posteriormente en el capítulo 23 de Mateo fuertemente. Le dice sepulcro blanqueado, ¿recuerda? Hipócrita, ciego guía de ciego y una serie de otros calificativos fuertes. Y es interesante que el Señor Jesucristo no trató a otras personas así. Trató a los religiosos y a los teólogos de su tiempo, porque los teólogos eran los escribas. Y entonces el Señor les responde. Y esta respuesta del Señor es muy, muy interesante. Versículo 3. Del 3 al 9 el Señor Jesucristo le responde. Noten que hay 3 partes. En una le habla directamente a los fariseos y escribas, del versículo 3 al 9. Luego le habla a la multitud, versículo 10 y 11. Y luego le habla a los discípulos, versículos 12 en adelante. Es decir, 3 tipos de personas, 3 tipos de oyentes que habían allí, pero los primeros que le responde la acusación absurda que estaban haciendo a los discípulos y con ello al Señor Jesucristo, es del versículo 3 al 9. Veámoslo con detenimiento.
Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Comparemos las dos preguntas. La primera, la acusación de ellos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y miren cómo Jesús les responde. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Notan la diferencia? Los fariseos y escribas estaban acusando a los discípulos de Jesús y con ello al mismo Señor Jesucristo de transgredir, de traspasar, de quebrantar una tradición hecha de factura humana. Y Jesús está yendo al fondo del asunto y le está diciendo: ustedes están transgrediendo la misma ley de Dios. Y eso sí que es fuerte. Porque el pasar a llevar una ley humana no tiene ninguna consecuencia. Pero el pasar a llevar una ley de Dios es mucho más complejo. Ahora, ¿quiénes estaban pasando a llevar la ley de Dios? Los mismos que decían cumplirla. Y esa es una característica de los legalistas. El legalista transgrede la verdadera ley de Dios y exige el cumplimiento de sus propios deseos, de sus propias prescripciones, de sus propios mandamientos que él ha creado o que la tradición ha creado. El Señor Jesucristo, en su perfecta sabiduría, Él está apuntando al problema. Cada vez va a ir profundizando más hasta llegar al meollo del asunto, pero no está respondiendo directamente a la acusación. Porque dice, bueno, ¿y por qué ustedes, o por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En el fondo, ustedes al colocar la tradición por sobre la palabra de Dios, lo que están haciendo es quebrantando la verdadera ley de Dios, la que sí viene directamente del Todopoderoso, del Santo. Ustedes no han entendido realmente lo que significa. Por eso yo dije al principio, es una mala comprensión del carácter de Dios. Porque el legalista siempre trata de agradar a Dios con sus hechos y cumpliendo las reglas que él mismo se ha ideado, que la tradición le ha enseñado. Sin embargo, no está preocupado de cumplir la verdadera ley, la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Cree que es suficiente en sí mismo, en su propia justicia, para agradar a Dios con sus hechos. Y este tipo de obediencia, que en el fondo el legalista dice, tengo que obedecer para agradar a Dios. Y el creyente genuino dice, obedezco porque Dios se agradó de mí. Obedezco porque Dios ya me ha aceptado, no tengo que buscar la aceptación de Dios porque Dios me ha aceptado en Jesucristo y porque estoy en Jesucristo, obedezco como una consecuencia. Pero el legalista dice, no, yo tengo que agradar a Dios de alguna manera. ¿Y eso cómo lo hago? A través de la obediencia, pero no a la ley de Dios, sino a prescripciones que ellos mismos se habían dado. Por eso la acusación del Señor Jesucristo es muy pertinente. Y ahora les va a decir, en una de las cosas que ellos transgredieron, porque muchas cosas lo hacían, pero en una particularmente fuerte e importante. Versículo 4. Porque, aquí está la explicación, ¿por qué los acusa de esto? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso estaba en la ley del Antiguo Testamento. Eso sí era palabra de Dios. Recuerden que el Señor había mandado ya en el Decálogo, honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados los días de tu vida. Ese era uno de los mandamientos importantes. Era el primero que tenía que ver con la relación del hombre con el hombre. Pero además, había una prescripción dura para eso. Que si alguien quebrantaba ese mandato, tenía una maldición sobre sí. Y la maldición implicaba la muerte. El que maldiga al padre o a la madre, y maldecir no solo significaba de palabras, sino en el trato que tenían con él, el desprecio que tenían con esa persona, con su propio padre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. En el griego dice, muera de muerte. O sea, es como un énfasis. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es muy interesante, porque está colocando
no la tradición de los ancianos, no mandamiento de hombres, sino el mandamiento de Dios realmente, y le está diciendo, este es el gran problema, que ustedes que dicen cumplir perfectamente la ley de Dios, en realidad ustedes son los transgresores de la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen pasando a llevar el mandamiento de Dios por causa de un mandamiento de hombre. Vamos a explicar de qué se trata esto. Pero, mire, aquí está. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Explico. Los rabinos crearon una ley bien interesante que se llamaba la ley del Corbán. Corbán significa consagrado a Dios. El mandamiento de honrar a padre y madre no solo tenía que ver con un buen trato hacia ellos, sino también tenía que ver con atenderlo cuando estaban necesitados. Y cuando tenían necesidad económica, el parte de honrar a su padre y a su madre era darles también lo que ellos no podían a sí mismos darse porque por sus años, por su enfermedad, ya no podían subsistir a sí mismos. Necesitaban los hijos entonces atender a sus padres. Esto era parte del mandamiento, del principio fundamental del mandamiento, de honrar a los padres. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Miren el subterfugio que colocaron en el lugar de cumplir el mandamiento. Ellos dijeron, bueno, pero hay una forma de no darle a los padres lo que ellos necesitan en términos económicos. ¿Y cuál era? Que ellos podían decir, todo lo que yo pudiera ayudar a mis padres es corbán, y al decir eso solamente, ya quedaban exentos de ayudar a su padre. Y miren la interpretación, es muy fuerte esto. Ellos decían que en realidad era más importante honrar a Dios que honrar a los padres. Entonces, decían ellos, si yo tengo tanta cantidad de recursos para ayudar a mis padres, yo puedo no ayudarlos siempre y cuando esto lo establezca como corbán, como consagrado a Dios, porque Dios está primero que los padres. ¿Entienden? Y eso lo colocaron en la tradición de los ancianos. Ahora, esto es lo absurdo, porque tenía un truco, como decimos. ¿Cuál era el truco? Que ellos le decían a las autoridades religiosas que esto que yo voy a ayudar a mis padres es corbán y por tanto no puedo ayudarlos, lo consagraba a Dios, podía consagrar todos sus bienes a Dios, pero podía seguir disfrutando de sus bienes hasta que muriera. Entonces, después cuando moría, eso que él todo había consagrado a Dios llegaba al sistema religioso. Pero invalidaban el gran mandamiento que era atender las necesidades de su padre. Notan cómo esta gente tenía un corazón muy especial. Ellos rehuían algo que era fundamental. ¿Cuál era en qué se reducían los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo, uno de los prójimos más cercanos que tenían eran sus padres. Entonces a ellos no les importaba esa parte. Ellos decían, no, si mi padre me pide ayuda, venía y le decían, bueno, pero lamentablemente no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque esto yo lo consagré a Dios. Y eso es lo que lo acusa el Señor. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, está transgrediendo la verdadera ley de Dios. ¿Y cómo? Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Miren qué terrible. O sea, en el fondo se colocó en el lugar del mandamiento de Dios que procede del Dios santo y justo y bueno, algo que el hombre había creado e inventado. Dejando sin efectividad el mandamiento, invalidando el mandamiento. Esto es algo muy, muy grave. Y esto es lo que pasa muchas veces en el día de hoy, cuando nosotros empezamos a crear sistemas, cuando nosotros empezamos a crear
reglas que nunca han estado en la palabra de Dios. Y empezamos a discutir a veces y hacemos toda una teología de reglas que no están en la Escritura. Yo les decía la otra vez, es bueno, lo usamos y que bueno, el sistema de escuela dominical, por ejemplo, es bueno, pero si un día se deja de usar, eso no cambia nada. ¿Por qué no? Porque no está en las Escrituras. ¿Qué quiero decir? No todas las tradiciones son malas. No todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones buenas. Siempre y cuando entendamos que eso tiene que apuntar al objetivo correcto. Pero cuando las tradiciones se colocan en lugar, entran en confrontación con la palabra de Dios y se colocan por sobre la palabra de Dios, entonces caemos en ese pecado de transgredir la ley de Dios. Esta gente hacía cosas absurdas. La acusación de ellos apuntaba a un asunto ceremonial, simplemente externo, pero no según la ley, sino según la tradición de los ancianos. Y con esa misma tradición de los ancianos estaban anulando la ley. Entonces el Señor Jesucristo le hace una doble acusación aquí. Ustedes quieren imponer una tradición de factura humana y al mismo tiempo están invalidando la ley que procede de Dios mismo, la revelación verdadera de Dios. Por eso es tan grave el legalismo, ¿se dan cuenta? Por eso es grave. Y cuando empiezan algunas personas a decir, si tú no haces las cosas así, entonces tú estás transgrediendo una ley, hay que preguntarle dónde está eso. Si en la palabra de Dios explícitamente se manda a no hacer esto o hacer esto otro. Ese es el gran problema, es uno de los problemas más graves del legalismo. Algunos rabíes enseñaban, mire, dice alguien, es mejor caminar 4 millas para encontrar agua que incurrir en pecado descuidando en lavarse las manos. Es mejor caminar 4 millas, dice, para buscar agua, hasta encontrar agua, antes que incurrir en el pecado de comer sin lavarse las manos. Ahora, otro dice que no lavarse las manos era tan pecaminoso como morar con una prostituta. Imagínense. Una cosa era claramente pecado, según la revelación de Dios. Y lo otro, ellos lo equiparaban y decían, no lavarse las manos antes de comer era simplemente igual, a la par con morar con una prostituta. Este es el problema del legalismo. Y como dije al principio, todos somos legalistas en potencia. Todos. Miren, si ustedes toman un papel y empiezan a pensar cuántas veces he actuado como legalista, probablemente les va a faltar papel. Porque nosotros tenemos eso en nuestro corazón, por una mala comprensión de quiénes somos. Creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Y una mala comprensión del carácter de Dios. A Dios no se puede sobornar con cumplimiento de cosas que yo mismo he inventado. O que me enseñaron de generación en generación y yo las traje y dije, así tiene que ser. Es muy peligroso. Es más, quizás esto suene fuerte, pero probablemente el legalismo es más peligroso que el liberalismo. Porque el liberalismo se conoce inmediatamente. El legalismo, la persona lo puede esconder. Además, porque la acción muchas veces no tiene que ver con la intención del corazón. Y como nosotros no conocemos la intención del corazón, es fácil ser legalista sin que el otro se dé cuenta. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es el problema? Que Dios conoce el corazón. Entonces podemos nosotros fingir delante de los demás, pero no podemos fingir delante de Dios. Dios sabe exactamente la intención, no solo la acción, sino la intención con la cual hicimos eso. Dios conoce perfectamente eso. Ese es el problema. Todos luchamos con la tentación de imponer reglas que no están en las Escrituras para hacer más estricto el cumplimiento de las normas y a veces confundimos el legalismo con la santidad. Y no son iguales.
La Biblia nos llama a ser santos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. Sí, absolutamente, ser santo porque yo soy santo. Dice que el que ama a Dios se debe apartar de toda contaminación. Claro que sí. Pero la santidad no es lo mismo que el legalismo. El legalismo trata de granjearse el favor de Dios a través de su propia justicia. En cambio, la santidad no está buscando que Dios, granjearse el favor de Dios a través de lo que hace, sino que lo que hace es consecuencia de lo que Dios hizo por él. Entonces él quiere vivir así porque sabe que tiene que honrar a su Señor, no quiere ofenderlo porque lo ama. Como dijo, creo, Spurgeon, dijo que él no odiaba el pecado porque el pecado le había hecho lo que le hizo a su Señor, a su amigo. Yo quiero agradar a mi amigo. Eso es santificación. Pero el querer ganarse algo o una bendición especial de parte de Dios a través de obediencia, y particularmente la obediencia a cosas que no necesariamente son lo que Dios ha establecido en su palabra, eso es legalismo. Por eso es importante entender la diferencia, y aquí el Señor Jesucristo está apuntando al fondo del problema. Versículos 7 y 9. Cita el Antiguo Testamento para todavía remachar lo que acaba de decir. Ustedes colocaron una tradición en lugar de la palabra de Dios, invalidando el mandamiento, y le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Miren cómo el Señor va profundizando más. ¿Cuál es el problema real? El corazón. Ese es el problema real, no son las acciones externas, es el corazón. Y cita a Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta es otra característica distintiva del legalismo. El legalismo se preocupa por lo externo y no por lo interno. Se preocupa por las acciones y no por las intenciones. Ellos decían, por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo los acusó. Ellos decían, nosotros hemos cumplido, dice no matarás, y nosotros no hemos matado a nadie. Y el Señor le dice, si tú te enojaste en tu corazón con tu hermano, tú ya lo asesinaste en tu corazón. ¿Ven a dónde estaba apuntando el Señor? Ellos, ¿qué es lo que decían? Lo externo. Pero el Señor estaba apuntando al problema interior. Y aquí dice, Isaías ya dijo esto. Ahora, lo que dijo Isaías, lo dijo para el tiempo, para su pueblo, pero obviamente tiene una aplicación para todos los tiempos. Y Jesús le dice, mire, Isaías dijo esto de ustedes, o sea, mirando al futuro, pero no solo de ellos como generación, sino para todas las generaciones. Porque esto describe lo que es un hipócrita. Un hipócrita es el que de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de él. En el contexto de lo que se conoce como la adoración, especialmente cuando se habla de la música, muchas veces se produce esto. Yo he visto, en el tiempo que llevo como pastor, he visto muchas veces a jóvenes que se emocionan con la música, que lloran con la música, que expresan una pasión por Dios con la música, y cuando llega la palabra de Dios no tienen ninguna intención ni de escucharla. Eso es este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso yo les decía, nosotros podemos entre nosotros engañarnos, ¿verdad? Fácilmente. Alguno es mejor actor que otro, ¿cierto? Pero todos somos actores de alguna manera. Pero delante de quien no podemos fingir es delante del Señor, porque Él conoce el corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, no tiene ninguna intención. Y ese era el problema de los fariseos y escribas, y el problema de todo legalista, religioso, ceremonialista, ritualista, de que honra a Dios con sus labios externamente, hacia afuera, pero dentro de Él no hay ningún cambio, ninguna transformación. Hermanos, hay cosas que pueden cambiar superficialmente en forma externa. Hay personas que pueden fingir por un cierto tiempo, pero luego el Señor les quita la máscara.
Hay personas que están como con una camisa de fuerza y que han experimentado algunos cambios morales exteriores probablemente. Sin embargo, en términos de su corazón no ha habido ningún cambio. Y eso es lo que pasa con un legalista muchas veces. Estas personas están, pero no son. Parecen, pero no son. Por eso Jesús los acusa directamente. Les dice hipócritas, muy fuerte. Falsos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, miren, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, y allí les aplica directamente a ellos. Ustedes enseñan mandamientos de hombres y no la palabra de Dios. Y ustedes son los maestros de Israel, ustedes son los sabios de Israel, ustedes son los teólogos de Israel. Y sin embargo, lo que están enseñando no es mi palabra, sino la tradición o los mandamientos de los hombres. Qué tremenda acusación y qué fuerte acusación. En el contexto digamos, en el texto paralelo de Marcos 7, 1 al 23, que es el texto paralelo de esto, hay una parte donde el Señor habla de los alimentos directamente. Y a veces, hermanos, yo he escuchado discusiones dentro del contexto de creyentes, discusiones acaloradas, porque si se puede comer este alimento o no se puede comer este alimento. Y el Señor Jesucristo, Marcos dice en una nota ahí, digamos una nota editorial que él mismo añadió, entre paréntesis, dice Jesús dijo esto haciendo limpio todos los alimentos. Pero las personas discuten, pero esto no, pero esto sí, esto. ¿Saben? Eso es precisamente lo que muestra el corazón legalista que todos llevamos dentro. Porque queremos imponer ciertas cosas, porque yo no lo hago, no quiero que el otro tampoco lo haga. Y si el otro lo hace, decimos, está transgrediendo la ley de Dios. Y no es así. ¿Por qué se prohibían una serie de alimentos en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el sentido, el propósito de eso? Lo mismo que el propósito de la ceremonia. Era llevar a una mayor pureza espiritual, pero no en el sentido externo, sino para que las personas pudiesen entender la necesidad de purificación interior. Cuando el Señor Jesucristo llegó, el Señor Jesucristo anuló todas las ceremonias, porque ya el templo de Dios hecho hombre estaba entre nosotros. ¿Recuerdan Juan 1:1? Después de que dice que el verbo era en el principio, era con Dios y era Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesucristo fue el cumplimiento de todo eso. Entonces a veces entramos a discutir cosas que no tienen ninguna trascendencia y dejamos de lado lo más importante, lo verdaderamente trascendente. Voy a tener que avanzar más rápido porque se me está acabando el tiempo. El versículo 10 y 11 le habla a la multitud. El Señor Jesucristo aprovechó la instancia, seguramente en un contexto más íntimo, estaba hablando con los fariseos y los escribas, y luego aprovecha la instancia y se vuelve a la multitud. Y dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Fíjense, eso es lo que el Señor quería. Quería enseñarles una lección. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Allí le está enseñando claramente que el problema no es lo que entra, no es lo que comemos. No tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ven? El Señor le está diciendo a la multitud, cuidado, porque en otras palabras, esta gente está colocando cargas sobre ustedes que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Y estas cargas tienen que ver con cosas externas, pero lo que ustedes tienen que preocuparse es de lo interno. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí está apuntando, por eso yo decía que había mucha teología, a la verdadera esencia del corazón humano. Está apuntando que el problema no es lo externo, el problema es el corazón del hombre. Miren la palabra que utiliza.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque el corazón está contaminado. Entonces lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. No se preocupen por los rituales, no se preocupen por lo externo, preocúpense por su corazón. Y hermanos, esto nos habla a nosotros en el día de hoy. Preocupémonos de nuestro corazón. No solo a veces estamos contentos porque hacemos cosas en la iglesia, pero preocupémonos de la intención con la cual lo hacemos. Porque el Señor está viendo no solo la acción, sino la intención. Porque eso es lo que importa, lo que sale de nuestro corazón. Ahora, esta es la lección general para la multitud. Y ahora los discípulos vienen y le dicen algo que es muy raro. Es una pregunta que uno queda pensando por mucho rato. Miren. Entonces, acercándose, versículo 12, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Y por qué le dijeron eso los discípulos? ¿Qué dice esto de los discípulos? Que tenían un respeto tremendo por esas personas. Dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra como si el Señor no se hubiese dado cuenta? Se ofendieron. Pero a veces, y eso es lo triste, a veces estamos más preocupados de no ofender a nuestro amigo, a nuestra amiga o a nuestros familiares que de ofender a Dios. Obviamente no tenemos que ser ofensivos por sí, sino simplemente presentando la verdad como el Señor Jesucristo la presentó. Pero como dijo, creo que John MacArthur, dice, si se ofenden con la verdad, deja que se ofenden. Ellos han ofendido toda su vida al Señor. Los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús dice, bueno, ¿qué importa que se ofendan? No era la intención, pero sí, obviamente, es lo que se produce cuando son confrontados con la verdad. Por eso que lo que hemos sido llamados a un ministerio de enseñanza, necesitamos saber eso y entender y todos los días repetirnos esto. No estamos aquí para ofender a las personas, pero si las personas se ofenden por la verdad, no podemos hacer nada. Y particularmente el legalista se ofende por la verdad. Si el legalista es corregido, se va a ofender, de seguro. Porque el orgullo es muy fuerte. Y he escuchado yo personas que dicen, pero tal persona me enseñó de otra manera. No, pero si en otra ocasión a mí me enseñaron otra cosa. Y de esta otra manera y de esta otra forma. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que dice la Biblia? Ese es el filtro que tenemos que tener. Estos hombres se ofendieron, dice. Pero respondiendo él dijo, aquí le respondió a los discípulos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aquí los teólogos dicen hay dos posibilidades y probablemente son las dos. Pero dicen, ¿se puede estar refiriendo a la enseñanza equivocada de los fariseos y escribas? ¿O puede estarse refiriendo a los escribas y fariseos? ¿Entienden? ¿La enseñanza o las personas? Y las dos cosas son plausibles. O sea, se está refiriendo a la enseñanza equivocada de ellos y se está refiriendo a ellos mismos, porque ellos habían endurecido su corazón para no creer la verdad. Entonces, esta planta, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Estas personas en realidad nunca han sido de los míos. No es una planta que plantó mi Padre. Estas personas son los reprobados, estas son las personas que no van a creer en mí. Y por tanto serán desarraigados. Hablando de juicio, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué importa que se ofendan con la verdad? Deben preocuparse por su corazón más que por otra cosa. Luego, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, a través de una parábola, a través de una comparación, dice lo que está pasando. Lo que aquí es interesante son dos cosas, fíjense. Son ciegos, guías de ciegos.
Ojo, no solo son culpables los falsos maestros, son culpables los seguidores de los falsos maestros. Porque ambos son ciegos. ¿Se fijan? Son ciegos, es decir, los líderes espirituales son ciegos y están guiando también a ciegos. Entonces es tan responsable el que guía o conduce a una persona fuera de los caminos de Dios como la persona que se deja guiar por ese camino. Como alguien dijo en una ocasión, probablemente los falsos maestros son juicio de Dios para los que quieren seguir por un camino torcido. Y por eso nosotros vemos que hay miles y miles y millones de personas alrededor del mundo que están siguiendo a falsos maestros. Pero esas personas no van a poder decir un día, yo fui engañado, cuando tengan que presentarse delante del trono de Dios. No van a poder decir, porque ellos quisieron ser engañados. Ciegos, guías de ciego. ¿Cuál va a ser el final de ellos? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Será desarraigado. ¿Ven que tiene que ver con lo mismo? Con juicio de parte de Dios. Cuidado, no es cualquier cosa. Cuidado cuando estamos confiando en el legalismo más que o antes que en la palabra de Dios tal cual como ha sido revelada, nosotros estamos cayendo en un pecado grave. Transgredir la ley de Dios por colocar en su lugar mandamientos de hombre es un peligro y al mismo tiempo trae consecuencias bastante graves. Estos hombres habían caído ahí. Estos hombres estaban en esa condición. Y es interesante que no solo ellos estaban sin entender, sino también la multitud. Y no solo la multitud, sino también los discípulos. ¿Lo notaron? Los discípulos dicen, explícanos esta parábola. Y él les dice, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿Ven? ¿Ustedes tampoco no entienden? ¿Todavía no comprenden que el problema es el corazón? ¿Todavía piensan que se trata de cosas externas? ¿Todavía tienen respeto por personas que en realidad son falsos maestros que están llevando lejos de la verdad a las personas? ¿Que están colocando una carga enorme sobre las espaldas de las personas que ni ellos mismos pueden llevar? Los discípulos estaban también en peligro y por eso el Señor utiliza esa instancia para poder corregir a los discípulos. Y seguramente después cuando nosotros vemos a Pedro, por ejemplo, hablando de los falsos maestros en su segunda carta, cuando vemos a Juan hablando también del peligro de los falsos maestros en su primera, segunda y tercera carta, ellos aprendieron la lección, se dieron cuenta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Se me acabó el tiempo. Quizá la próxima vez vamos a profundizar en los versículos 17 al 20, porque esto tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales que tiene que ver con la antropología bíblica, o sea, el concepto del hombre según la Biblia. Y tiene que ver también con lo que se conoce como la doctrina del pecado. ¿Dónde está el problema del hombre? ¿Cuál es realmente su problema? ¿Es problema de conducta meramente? ¿Es problema moral? ¿Es que el hombre no es ético? ¿O las circunstancias sociales son las que lo tienen así, como dice mucha gente? ¿O es los tipos de gobierno nefastos que tenemos son los que producen problemas? No, el problema está en el corazón. Y vamos a revisar la próxima semana más en detalle esto, porque es muy importante que lo entendamos. De esa manera, nosotros vamos a estar revisando nuestro corazón para ver si es acorde a lo que la palabra de Dios ha revelado y nuestra intención es coherente con la acción externa que hacemos. ¿Por qué obedecemos a Dios? Eso debe ser un signo de interrogación cada día. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago? Todas estas respuestas tienen que venir de un conocimiento más profundo de Dios y de nuestro propio corazón. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, una vez más te damos gracias a ti por darnos el privilegio maravilloso de poder ser expuestos a tu palabra. Señor, no debe haber
tristeza en nosotros cuando tú descubres lo que hay en nuestro corazón. Por el contrario, debe haber, Señor, una gratitud enorme porque tú con ellos estás también llevándonos a sanar el corazón. Muchas veces hemos sido legalistas, Señor, y seguramente hay trazo del legalismo todavía en nuestro corazón y que a veces ni siquiera podemos apreciar. Y Padre, ¿cuántas veces hemos juzgado a personas no por tu palabra, sino porque hemos creado o hemos transmitido reglas humanas nada más? Perdónanos cuando nos hemos equivocado. Perdónanos porque sabemos, Señor, que llevamos un fariseo dentro y tú eres el único que lo puede someter. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón se inclina hacia lo que no debe para colocar mandamientos de hombres antes de tu palabra, Señor. Danos de tu gracia para poder discernir correctamente. Y danos de tu gracia para que podamos examinar constantemente nuestro corazón y podamos decir como el salmista, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, no somos inmunes al pecado. Y por eso necesitamos de tu gracia. Por favor, ayúdanos, Señor. Danos el poder de tu Espíritu para luchar con estas cosas y haznos conscientes permanentemente de que necesitamos revisar una y otra vez nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.